Ya estamos aquí. Muy bien. Bueno, como vemos y hemos dicho, cuando hablamos de predicador o predicadora, lo estaremos haciendo siempre en forma genérica, es decir, que todo lo que es aplicable a un varón lo sería igualmente para cualquier hermana a la que se le pide predicar en un púlpito o en cualquier reunión de hogar. Es decir, como sabéis, no somos nada sexistas, sino que entendemos que en el reino de Dios hay lugar para el ministerio tanto del hombre como de la mujer. Se ha dicho que la verdad y la personalidad son los fundamentos de una verdadera predicación y se define el tema como un hombre y un mensaje. Yo he puesto un hombre o una mujer y un mensaje, ¿no? Debemos recordar que el mensaje fluye a través de un vaso humano y nadie puede predicar un mensaje mayor que aquel que lo vive. Es Totalmente. decir, eso es algo que está claro. ¿Eh? Un pastor nunca puede guiar a sus ovejas más allá del lugar al que él mismo ha llegado, porque lógicamente las ovejas van a seguir o van a ir detrás del lugar al que ha llegado primeramente el pastor. Podríamos decir que en ninguna otra profesión se encuentra el trabajo del hombre tan profundamente influenciado por su propia personalidad y carácter. La predicación no es meramente la comunicación del conocimiento, puesto que implica la completa personalidad del predicador, dirigiéndose a la total personalidad de los oyentes y creando un vínculo entre ellos que les une en un aspecto moral y religioso. El hecho de que el predicador o predicadora se encuentren en un lugar al frente, recordáis lo que decíamos la semana pasada, que nuestras iglesias están dirigidas hacia lo que es el frontal de la iglesia y que por tanto quien está en el púlpito parece que es superior, pero en realidad no lo es alguien que está sirviendo, ¿eh? Hacía que alguna gente aspire al púlpito o se quiera identificar con las personas que están allí. Pero eso muchas veces no es real. Es como, por ejemplo, este gatito que se está mirando, pero se está viendo como león y en realidad no deja de ser un gatito muy inocente y muy pobre, ¿no? Es decir, es algo que es importante entender. Vamos a hablar acerca de la persona del predicador o la predicadora. Y lo primero que debemos tener claro es que tiene que ser una persona nacida de nuevo. Jesús dijo, de cierto te digo que a menos que uno nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nadie podrá hablar o llevar a otro al reino de Dios si él mismo no ha nacido de nuevo. Es elemental. Esto es algo que cae por su peso. Si tu predicación tiene que engendrar vida en otros, tú mismo tienes que estar vivo y, consecuentemente, experimentar la vida de la forma más abundante. Esto es una realidad en lo natural, que la vida se genera de la vida. Es decir, los muertos no producen vida. Ahora, los que podamos estar vivos, sí podemos seguir produciendo vida. Lo segundo que tenemos que tener claro es que aquel que ha sido llamado para compartir la palabra debe ser una persona ungida por Dios. Recordad el texto en el que Jesús le dice a sus discípulos, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor les había dicho previamente que se quedaran en Jerusalén
porque hasta que no recibiesen el Espíritu Santo, es decir, hasta que no fueran ungidos de Dios, no podrían salir a predicar. Y aquí ya se les anuncia lo que va a suceder en esos días. Dice, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recordad lo que hablábamos la semana pasada de ser testigos de Él, no de nosotros ni de nuestra iglesia. Somos testigos de Cristo. Él es el centro de nuestro mensaje. No somos ni nosotros ni las cosas buenas que nuestra iglesia puede hacer, que evidentemente hará muchas, pero es algo que tenemos que tener muy claro. Además, tenemos que recordar que el dinamismo de la predicación, el dinamismo, la fuerza, el poder, se encuentra en el Espíritu Santo. Antes de que Jesús enviase a sus discípulos a predicar, les mandó que se quedaran en Jerusalén hasta que fueran investidos del poder de lo alto. Y eso lo tenemos en Lucas, en el capítulo 24. No es suficiente ser bautizados con el Espíritu Santo. La Biblia nos enseña que debemos ser llenos diariamente del Espíritu. En Efesios, donde se dice sed llenos, el texto griego tiene la connotación de sed llenos continuamente del Espíritu. Es decir, uno no puede plantearse, bueno, yo recibí el Espíritu Santo hace 50 años y, es decir, ya tengo la garantía de que todos los días, pase lo que pase, el Espíritu está ahí. No, yo tengo que seguir llenándome del Espíritu Santo, porque cada día necesito de la fuerza de Dios y del poder de Dios para poder hacer su obra. Entonces, eso es muy importante. Jesús es nuestro ejemplo. Y fijaos que no podemos olvidar nunca que Él es el Cristo, que quiere decir el ungido. El ungido de Dios. Fijaos en el texto de Mateo donde Simón Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando Pedro le declara, tú eres el Cristo, lo que le está diciendo es, tú eres el ungido de Dios, ¿no? Y además Jesús, cuando en la sinagoga de Capernaum se le entrega el rollo, dice, se le entregó el rollo del profeta Isaías, y cuando abrió el rollo encontró el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Fijaos que la declaración es diáfana, me ha ungido. Es decir, sin unción es mejor no hacer muchas cosas que la gente se atreve a hacer. Cuando somos ungidos de Dios, tenemos una capacitación espiritual que, es decir, nos empodera, como se dice mucho ahora, nos empodera delante de los enemigos y en el mundo espiritual. Y también, es decir, notamos nosotros mismos el sentimiento de que Dios está sobre nosotros y dirigiéndonos. Una tercera cosa que debe tener la persona a la que se le pide ministrar, el predicador o la predicadora, es tener una consistente vida de oración. Recordemos que un predicador ejerce un ministerio profético. Por tanto, debe hablar con Dios antes de hablar a los hombres. Es decir, solo cuando estamos cara a cara con Dios, escucharemos la palabra de Dios. La oración tiene que ser una prioridad para nosotros. Recordad que los apóstoles, que entonces no eran, digamos, gente con el título que nosotros hoy les reconocemos, sino que eran
del grupito de los que seguían a Jesús. Ellos declaran y dicen, y nosotros en el capítulo 6 de los Hechos, ellos declaran, y nosotros continuaremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Si hay que predicar, antes de predicar, hay que orar, hay que buscar a Dios, como dijimos, porque todo empieza en el secreto con Dios. Debe ser una persona de la palabra. ¿Qué queremos decir de la palabra? Pues que debemos escuchar lo que Dios nos está diciendo antes de que transmitamos su palabra al pueblo, y recordemos que Jesús pasó 40 días en relación con su Padre, en ayuno. Y así, cuando se enfrentó a las tentaciones, pudo responder. Él respondió y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, es importantísimo que cuando tenemos que compartir un mensaje, una reflexión, un sermón, que sepamos claro que lo que estamos hablando lo hemos recibido de Dios, que no ha sido algo que se nos ha ocurrido porque sí, sino que tenemos claro, como ya hablamos la semana pasada, que ha sido algo que Dios nos ha dado para ayudar a los hermanos. Fijaos cómo Job, él declara y él dice, no me he apartado del mandamiento de sus labios, y en mi seno he guardado los dichos de su boca. Es decir, es importantísimo estar en esa cercanía con Dios. Y como dice Pablo, cuando la palabra de Cristo mora en nosotros en abundancia, aquí se hace un juego con otro texto del Salmo 45, en el que se dice, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero, ¿no? Hablando acerca de que cuando el Espíritu de Dios viene sobre uno, cuando la palabra de Dios está en uno, hay una facilidad, hay, digamos, como digamos, un moverse desde arriba hacia abajo, lo que Dios nos quiere dar. Pues recordad siempre, en el reino de Dios, la unción viene desde arriba, no desde los pies hacia la cabeza, como algunos quisieran, sino desde la cabeza hacia los pies. Entonces, eso es importante que lo entendemos. Dejemos que Dios nos hable a través de su palabra a nosotros mismos. Porque uno de los grandes peligros en la vida devocional de los predicadores es el de oír solamente lo que Dios está diciendo para su pueblo y no escuchar nada para nosotros mismos. Ese es un peligro en el que podemos caer. Es decir, es como cuando escuchamos algo y inconscientemente decimos, esto le viene de maravilla a fulanito. Esto no vea cómo le tiene que estar sentando a menganita, ¿no? Es decir, y no nos damos cuenta que Dios nos puede estar queriendo hablar a través de esos pasajes, nos puede estar queriendo hablar a nosotros. Pero nosotros ya hemos puesto la etiqueta y hemos decidido a quién le viene bien el texto, ¿no? Y en este caso tenemos que aprender que cuando Dios da una palabra, la da para edificar a su pueblo. Y a algunos les servirá más que a otros, pero la palabra es para el pueblo y para que todo el pueblo tenga un mismo nivel a la hora del entendimiento de la escritura. Entonces, eso es muy importante. Hay que evitar que cuando estamos buscando la dirección de Dios para compartir algo,
solamente estemos pensando en los demás, sino que seamos capaces también de decirle al Señor, Señor, háblame a mí, dime lo que tú quieras para mi vida, corrígeme, enséñame, dirígeme. Que es decir, porque a fin de cuentas, si lo único que nos planteamos es la predicación como un trabajo, como una tarea, y no realmente como un medio a través del cual Dios nos puede utilizar, nos estamos equivocando y estamos perdiendo muchas cosas. Recordad, tenemos que ser, los predicadores tenemos que ser gente de la palabra. Tenemos que ser personas llamadas de Dios. Recordemos que el Evangelio es el Evangelio de Dios. Y la obra del ministerio es la obra de Dios. Y por tanto, solo Dios puede llamar gente a su obra. A veces, como vimos la semana pasada, hay gente que quiere estar en el lugar donde no le corresponde. Pero cuando estamos en el sitio donde Dios nos ha puesto, somos como esa ficha del puzzle que cuadra perfectamente y que el puzzle se ve completo porque nosotros estamos en nuestro lugar. Si queremos ocupar el lugar de otro, ¿qué es lo que va a pasar? El puzzle no se va a ver bien. La imagen completa no es una imagen agradable. Va a haber siempre un fallo, porque no estamos en el lugar donde Dios nos destinó para estar. Por eso es muy importante aprender a estar en el lugar donde Dios nos ha llamado. Porque recordemos, si es el Evangelio de Dios y es la obra de Dios, es lógico que el que llame para trabajar con él sea Dios mismo. Fijaos en el texto de Romanos, ¿no? Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y fijaos la explicación que da, ¿no? Dice, ¿y cómo predicarán sin que sean enviados? Bueno, desgraciadamente hay mucha gente predicando que no han sido enviada por Dios. Y es decir, así se escuchan algunos mensajes y algunas maneras de tratar a las personas que son muy desagradables, porque aquel que anuncia el Evangelio, como se dice aquí, lo que trae son cosas buenas, buenas noticias, buenas nuevas. Yo estoy convencido de que en todo llamamiento auténtico al ministerio existe un sentimiento de iniciativa divina, alguna comunicación solemne que deja al hombre o la mujer sin alternativa, pero que le coloca en el camino de su vocación de siervo como instrumento del Dios eterno, y que el predicador o la predicadora descubrirá esa comunicación más tarde o más temprano. Hay veces en que en una iglesia se nos puede llamar para compartir la palabra y nosotros no sentir nada especial y plantearnos el hecho de decir, bueno, es que el pastor me lo ha pedido y como el pastor me lo ha pedido, pues yo voy a obedecer y voy a compartir la palabra, ¿no? Pero fijaos, hay como un sentimiento interno en el que uno sabe que, es decir, que todo el proceso no es algo hecho por voluntad humana, sino que Dios está interviniendo en ese proceso y que Él nos está llamando para que aprendamos a ser siervos. Y así, a lo mejor, puede que eso lo descubramos a los 3 meses de estar predicando o al año.
pero lo descubriremos más tarde o más temprano, lo notaremos, tendremos la seguridad de que Dios nos está llamando o nos está enviando a compartir la palabra. Fijaos lo que decía Pablo, ¿no? Dice, si no anuncio el evangelio, no tengo de qué jactarme, porque me es impuesta necesidad. Es decir, él sentía una carga, ¿eh? Tanto que él decía, y ay de mí si no cumplo esto a lo que he sido llamado. Ay de mí, ¿no? Es decir, cuando Dios nos pide ministrar de alguna manera y podemos hacerlo, hermanos, hagámoslo con un espíritu sencillo, sin creernos más que nadie. Aprendamos a estar y a servir, porque todo ministerio, recordadlo siempre, es un servicio a los demás, un servicio a Dios y a su pueblo. ¿Eh? Por lo que descubrimos en el ministerio de Jeremías, la seguridad de que Dios te ha llamado te mantendrá en tu vocación cuando el camino se vuelva difícil. Es decir, cuando uno sabe que Dios lo ha llamado, lo ha puesto en el sitio donde lo haya puesto, es decir, eso te da una tranquilidad y una seguridad, que es decir, que tú no tienes que defender. Es decir, tú estás donde estás porque Dios te ha puesto. Tú estás haciendo lo que estás haciendo porque te lo han pedido a través de otro, pero Dios te ha llamado, ¿no? Fijaos lo que el Señor le dice a Jeremías. Antes que yo te formase en el vientre te conocí, y antes que salieses de la matriz te consagré y te di por profeta a las naciones. Y yo dije, dice Jeremías, oh Señor Jehová, aquí que no sé hablar porque soy un muchacho. Pero Jehová me dijo, no digas soy un muchacho, porque a todos a quienes yo te envíe tú irás, y todo lo que te mande dirás. Es decir, no estamos aquí para hacer lo nuestro, para hacer nuestra obra, sino para repetir las palabras del Señor. Y el Señor le sigue diciendo, no tengas temor de ellos. Recordemos que cuando Jeremías es llamado, hermano, es decir, todo lo que es el país está siendo llevado en cautiverio, ¿no? Y entonces dice, no tengas temor de ellos, porque yo estaré contigo para librarte, dice Jehová. Dice, entonces Jehová extendió su mano, tocó mi boca. Vino la unción, tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí, pongo mis palabras en tu boca. Es decir, el texto nos enseña de una manera clarísima que cuando estamos cumpliendo la voluntad de Dios y estamos escuchando lo que Dios nos dice para otros, es decir, estamos siendo ungidos por Él. Y cuando llegan los momentos difíciles, como le llegó a Jeremías, en el cual lo echan en la cisterna, lo maltratan, le dicen de todo, se ríen de él, Jeremías siente el deseo de decir, bueno, mira, es mejor dejarlo, ¿no? Como diríamos nosotros. Bueno, vamos a pasar página, ¿no? Pero fijaos en esta oración de Jeremías que él le dice al Señor, tú me has persuadido, oh Jehová, y yo fui persuadido. Es decir, enfrentarnos a Dios, pelear con Él, es siempre perder la batalla. Le dice Jeremías, fuiste más fuerte que yo y has prevalecido. Es decir, tú estás por encima de mí. Todo el día he sido objeto de risa, cada cual se burla de mí, porque cada vez que hablo, grito, proclamo violencia y destrucción, pues la palabra de Dios me ha sido afrenta y todo el día digo, no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre.
Es decir, Jeremías decía, mira, es mejor que no hable, es mejor que no profetice, ¿no? Pero él le dice al Señor, pero hay en mi corazón como un fuego ardiente apresado en mis huesos. Es decir, está en lo más profundo. Dice, me canso de contenerlo y no puedo. Es decir, había, digamos, algo, un ardor por transmitir lo que Dios había dicho, que le ayudaba a Jeremías aún en los momentos difíciles. Y sabes una cosa, aquellos que hemos sido llamados a compartir la palabra, es decir, cuando tenemos la certeza de que estamos haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer y vienen los tiempos difíciles, parece que se nos puede mover todo, pero no se nos cae nada. Sabemos dónde estamos y quién nos ha llamado para estar. ¿Eh? Entonces, eso es muy importante, que la seguridad en Dios de que Él nos ha llamado mantiene nuestra vocación cuando el camino se vuelve difícil. Y os digo, yo llevo 50 años compartiendo la palabra, ¿eh? Y el camino se vuelve difícil muchas veces. Pero uno sabe por qué está donde Dios lo ha puesto. Y entonces eso te da una garantía de seguridad que, es decir, que no te la quita nadie. Te pueden decir perro judío, pero tú, es decir, vas a estar donde tienes que estar. La persona que es llamada para compartir la palabra debe ser un instrumento limpio. El mensaje de Dios, de un Dios santo, es transmitido efectivamente a través de un corazón puro en el predicador. Fijaos lo que le dice Pablo a Timoteo. Así que si alguno se limpia de estas cosas y le da un listado de cosas de las que debemos limpiarnos, será un vaso para honra, consagrado y útil para el Señor, y preparado para toda buena obra. Y en Filipenses el propio Pablo le dice, para que seáis irreprensibles y sencillos. A mí me gusta, hermanos, la cantidad de veces que Pablo insiste en la sencillez, en ser genuinos, en huir del artificio, en ser muy transparentes. Es decir, si yo hablo normalmente sin pegar gritos, ¿por qué en un púlpito tengo que ponerme a chillar como si fuese un loco? Es decir, la gente que me conoce, que me ha escuchado predicar, sabe que yo hablaré así, pero la gente se enterará de lo que le estoy diciendo. La palabra de Dios no gana nada porque nosotros la gritemos más. No nos equivoquemos, ¿eh? Hay mucho predicador suelto que lo que quiere parece es asustar a los oyentes y le hablan como diciendo, porque el Señor viene, ¿eh? Hasta que la gente termina en el culto así como medio temblando. Pero eso no hace más veraz la palabra de Dios. La palabra de Dios puede ser dicha con sencillez, sin alaracas ni jaleos, ¿eh? Y tendrá el mismo valor, porque hermanos, las palabras de Dios son espíritu y son vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Además, recordemos que tenemos que ser instrumentos limpios, ¿eh? Porque a los que tenemos una responsabilidad, sea la que sea, se nos exigen mayores requisitos.
Fijaos que en 1 Timoteo Pablo le dice, también debe tener buen testimonio de los de fuera, para que no caiga en el reproche y la trampa del diablo. El diablo es un tramposo y él intentará que cuando uno está haciendo lo que sea dentro de la iglesia, hacerte creer que tú eres muy importante. Es decir, vamos, que sin ti el reino de Dios no puede seguir adelante. ¿Eh? Eso, hermanos, es una trampa. ¿Eh? Es mejor hacer lo que tenemos que hacer y hacerlo lo mejor posible para ganar un buen testimonio, no solamente dentro, sino también fuera. Cuando la gente que nos conoce dice, ese tío es creíble, esa mujer es que tiene algo que no sé, que a mí me llena, estamos consiguiendo algo, ¿eh? Pero no nos creemos nada. No te creas nunca nada. El importante en todo esto y en su reino es el Señor. Nosotros solamente somos instrumentos. ¿Eh? Es como si el estropajo dijese, ay, que ve lo bueno que soy, que he dejado la cacerola brillante como vamos. ¿Eh? Y la señora que la ha estado dando, dale que te pego hasta quitarle todo lo pegado, ¿qué pasa? ¿Eh? Hermanos, tenemos que ser conscientes que lo importante es Él. Por eso Él es también el objeto de nuestra alabanza y de nuestra adoración y, por supuesto, de nuestro servicio. Debe ser una persona consagrada. El predicador debe ser una persona separada. Cuando digo separada no quiero decir que se haya divorciado, sino que tanto en hebreo como en griego el término para santo, he puesto aquí consagrada más que santo porque el concepto muchas veces de santo nos engaña. Parece que si decimos que una persona tiene que ser santa, estamos diciendo que tiene que ser un santurrón. ¿Eh? Y no es eso. Es decir, el ser santo es ser separado para una obra que se nos ha llamado. Así se expresa tanto en el idioma hebreo como en el idioma griego. Es decir, una persona apartada para cumplir la tarea que se les ha asignado. Fijaos lo que dice el Espíritu Santo en el capítulo 13 del libro de los Hechos, que nos lo cuenta Lucas. Dice, mientras ellos ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Es decir, ese apartadme es separarme, hacedlos santos. Pero no tiene nada que ver, hermanos, con ser una persona como muchas veces. Y a mí estos listados de requisitos a veces me asustan un poco. Porque yo me planteo, bueno, ¿quién será capaz de cumplirlos todos? ¿O cuánto de esto estamos llevando a cabo? Tenemos que reconocer que si llegamos a hacer algo dentro del reino de Dios, es por su gracia. No es por nuestros méritos. No es por lo que nosotros podamos hacer.
Por eso, es decir, tenemos que hablar de él, como dice Primera de Pedro, anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado desde las tinieblas a su luz admirable. ¿Eh? Fijaos que cuando Pablo habla de sí mismo, él dice, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, y recalca, apartado, en otras palabras, santo, consagrado para el Evangelio de Dios. El predicador tiene que ser una persona que se da a sí mismo para la obra de Dios. Eso era lo mínimo que se exigió al grupo de diáconos, que no eran otra cosa que camareros, para servir las mesas y atender a las viudas. Es decir, era una labor, digamos, de la cola, casi de las más insignificantes. Y sin embargo, las exigencias del reino de Dios eran bastantes. Le dice, escoged pues, hermanos, de entre vosotros a 7 hombres que sean de buen testimonio, llenos del espíritu y de sabiduría, y a quienes pondremos sobre esta tarea. Y declaran los apóstoles, y nosotros continuaremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Había como una escala de lo que tenía que ir primero y lo que tenía que ir después. Y había que, claro, darles de comer y organizar todas las cosas para las viudas de los creyentes griegos. Pero, hermanos, aquel que era llamado tenía que ser una persona que tuviera un buen testimonio, que fuera lleno del Espíritu y que también tuviera sabiduría. Es como yo digo muchas veces, ¿no? Si yo necesito un secretario para la iglesia, no voy a escoger al analfabeto de turno, ¿no? Es mucho más lógico buscar a alguien que esté medianamente preparado y que Dios luego lo santifique y lo use. Pero lo que no puedo es usando textos como aquello de porque Dios llamó a lo torpe, a lo desgraciado, al pobrecito, ¿no? Es decir, que seamos capaces de entender que, es decir, Dios si tiene a mano un instrumento, digamos, especial, como era el caso de Pablo, que era un hombre culto, que leía a poetas que no se leían normalmente, es decir, que aquella persona pueda ser utilizada por el Señor. Bueno, vamos a seguir porque nos queda mucho. Es importante centrarse específicamente en la tarea, y ese es uno de los requisitos que Pablo esperaba de Timoteo. Pablo le dice, dedícate a estas cosas y ocúpate en ellas, para que tu progreso sea manifiesto a todos. Es decir, es interesante, hermanos, que aquello que se nos pide hacer, lo hagamos lo mejor posible. Dedícate a estas cosas. Es que tengo que hacer... ¿A ti qué te han dicho que haga? Tú haz lo que te han dicho que haga. Dedícate a estas cosas y ocúpate en ellas. Y verás que la gente descubre en ti que cada día vas progresando más. Y la persona que es llamada a compartir la palabra tiene que tener amor por las almas. La congregación debe sentir el latido del corazón del predicador y este, al mismo tiempo, debe ser el latido del corazón de un Dios de amor. Si escuchamos a Dios para compartir con los demás lo que Dios nos está diciendo, se nos tiene que pegar ese sentimiento profundo del corazón de Dios a nuestro corazón. Recordemos que, según Primera de Corintios,
el camino más excelente es el camino del amor. Y que otra de las formas en que es conocido ese camino del amor es la compasión. Y que el factor motivador del ministerio debe ser lo que dice el apóstol Pablo: el amor de Cristo nos constriñe, que es una palabreja hoy en desuso, ¿no? Pero en realidad lo que está diciendo es: nos empuja, nos apremia, nos anima, nos dice, tira por aquí, ¿eh? Eso es importante. La persona que tiene que compartir la palabra tiene que tener profundas convicciones y también valentía. Debemos saber en nuestro espíritu lo que está bien y lo que está mal. Y debemos tener el coraje de proclamar esas convicciones bajo la autoridad de la palabra de Dios, aplicándola a los corazones de los creyentes. Recordemos los acertados consejos que se le dan a Josué en el capítulo 1. Tú lees el capítulo 1 de Josué antes de que entran a conquistar la tierra. Y a este general, para la tarea que tiene que hacer, se le dice: mira, lo primero de todo, es decir, no te apartes nunca del libro de lo que Dios ha dicho. Es decir, ten muy en cuenta lo que Dios ha dicho como primera cosa. Después sé valiente, esfuérzate. Y se le van dando toda una serie de requisitos, porque hay que ser valiente, pero hay que tener convicciones profundas, ¿eh? Y recordemos las demostraciones de valentía del apóstol Pablo, ¿eh? ¿Quién de nosotros sería capaz de soportar lo que soportó este hombre por amor al reino de Dios? Desde picarle una víbora y pensar que aquí se ha terminado todo, ¿eh? Hasta encontrarse en cadenas o ya verte con la espada para cortarte la cabeza. Pero hermanos, es decir, la valentía hay que demostrarla no en el púlpito, sino en la vida. Y cuando toca, hay que ser valiente. Por eso la persona que tiene que o es llamada para predicar el Evangelio tiene que tener profundas convicciones y valentía. Debe ser una persona de fe. Es decir, tenemos que creer la palabra que predicamos y creer que Dios la confirmará con señales y prodigios. Porque Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, y los que vamos a predicar tenemos que predicar con fe. Tenemos que creer que Dios existe y que Él nos va a dar buenas cosas. Pero que además, es decir, Dios va a hacer aquello que ha dicho que hará. ¿Eh? Dios es un Dios fiel. Y debemos tener paciencia. El predicador tiene que aprender a desarrollar paciencia cuando se enfrenta a actitudes de aquellos que no responden a lo que se les está transmitiendo. Cuando tiene que ejercer la corrección y la reprensión. Y además para confiar y esperar que un día llegará la cosecha del Señor. Es decir, no es solamente, hermanos, tener paciencia con los demás. Es tener paciencia sabiendo que lo que Dios ha dicho que vendrá, vendrá. ¿Eh? Por eso dice el apóstol Pablo: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Es decir, en medio del camino nos podemos volver insensibles y prácticamente dejarlo, pero el Señor nos ha llamado para que sigamos adelante. Por eso hay que echarle paciencia a lo que es el ministerio. Y a veces predicamos
algo y nos damos cuenta que no hemos llegado a la gente, que la gente no nos entiende, que no hemos sido capaces de captar la atención de la gente. Y tenemos que tener paciencia con ellos. Porque, es decir, eh, todo el mundo no tiene el mismo tipo de mente, la misma claridad de ideas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos que aprender a convivir con aquellos que, es decir, tienen más capacidad, con los que tienen menos capacidad y transmitirles lo que Dios nos ha dicho. Es esencial. El predicador debe tener un espíritu humilde. La predicación demanda un curioso equilibrio de orgullo al saber que uno es un embajador de Cristo y ha sido designado para dar un mensaje tan importante, pero también de humildad, al ser consciente de que es un vaso humano que es frágil. Es decir, hay que tener ese equilibrio. Hermano, ser conscientes de que tenemos un tesoro en las manos que compartir, pero ser conscientes de que nosotros por nosotros mismos somos apenas una vasija de barro. Y hay algo que tenemos que aprender. ¿eh? Alguien ha dicho que la auténtica humildad está en ser simplemente uno mismo. La gente que se sube a un púlpito o que tiene la responsabilidad de enseñar en una reunión o algo, puede llegar como un pavo real, engreidísimo, pensando, fíjate, es que entre tanto me lo han pedido a mí. Tengo que ser de importante. ¿eh? Como dicen en Colombia, alábate pollo que mañana te guisan. No, es decir, no, no nos damos cuenta de que, es decir, estamos ahí porque Dios nos ha permitido estar ahí. Muchos predicadores han caído de la gracia de Dios más por el orgullo que por ninguna otra razón. Y recordemos, hermano, viendo lo importante que es ser uno mismo, lo que Samuel tuvo que recordarle a Saúl. Él le dijo, aunque eras insignificante ante tus propios ojos, ¿no fuiste hecho cabeza de las tribus de Israel? ¿No te ha ungido Jehová como rey de Israel? Es decir, es interesante darse cuenta que Saúl reconocía que él era insignificante, pero eso no fue capaz de mantenerlo y se vendió por coger un poco del botín del ejército. El Señor dice en 1 de Pedro, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte al debido tiempo. Es decir, no nos preocupemos, hermanos, por los títulos, por los reconocimientos. Sirvamos sin esperar nada a cambio. Y a su tiempo, el Señor nos recompensará. Pero no lo hacemos para ser recompensados. Lo hacemos porque le amamos, porque le queremos servir. Si además algún día somos recompensados, pues mejor que mejor. Pero nuestra finalidad no es yo hago esto para que Dios me dé cosas. No, eso es como el trueque que se le hacían los españoles a los indios de Latinoamérica, ¿no? Toma, yo te doy unas cuentecitas y tú me das el oro que tienes ahí acumulado.
¿eh? A Dios no le podemos ir con trueques, sino que tenemos que esperar porque a su tiempo Dios nos bendecirá. El que tiene que compartir la palabra debe ser una persona honesta. En el púlpito, y aquí hay algunos aspectos interesantes, evitando las exageraciones, mucha gente no miente, pero exagera muchísimo. ¿Eh? Y tenemos que ser fidedignos. Si se han convertido 3, digamos que se han convertido 3, no digamos hoy hubo una multitud que se convirtió al Señor. Cuidado con las exageraciones y cuidado con desfigurar las escrituras. A veces hay gente que está predicando y escuchas cada barbaridad que tú dices, Dios mío, qué valor hay que tener para ponerse a decir eso delante de gente que conoce la palabra, ¿no? Y sobre todo delante de Dios, que conoce tu corazón. No podemos desfigurar la escritura. La escritura, hermanos, es muy sencilla, muy directa, muy clara, muy honesta. Y nosotros tenemos que ser honestos, transparentes. Porque no podemos pasarnos el día contando cuentos. Tú entras en internet, escuchas algunos mensajes y te das cuenta, hermanos, de que son casi como telenovelas. Tú dices, qué inventiva, qué manera de imaginar. Nosotros no estamos aquí para contar cuentos. Estamos aquí para decir verdades como puños. Y el mensaje que tenemos que compartir es tan serio y tan valioso que hay que presentarlo con el respeto y la consideración debida. Ahora, fuera del púlpito, tenemos que ser conscientes que la gente nos está mirando, está observando lo que hacemos y cómo lo hacemos. No olvidemos que Pablo decía en 1 Corintios que los cristianos hemos llegado a ser un espectáculo al mundo. Es decir, que hay toda una cantidad de gente mirándonos. A ver cómo lo hacemos. Si lo hacemos bien, pues la gente a lo mejor ni siquiera lo reconoce. Pero nosotros podemos estar tranquilos. Pero si lo hacemos mal, que tengamos claro que decir que la gente puede tener muy mala idea. Por eso es importante ser muy honesto. Y por ello hay que tener mucho cuidado en las relaciones de negocios, con quién nos mezclamos a la hora de hacer un negocio, en el manejo de la economía personal y las finanzas en la iglesia. Es decir, hay que ser, hermano, gente muy honesta, porque la honestidad es una garantía para la gente. Hoy en día se habla mucho de lo que se conocen como los referentes creíbles. Y un referente creíble es algo en lo que tú puedes confiar. Y a veces es triste, pero fijaos que hoy por hoy las ONGs, no las evangélicas, sino las ONGs en general, están puestas como los referentes creíbles de la población. No es la iglesia, no son los políticos, no es el Estado. Es decir, todavía no hemos llegado al punto en que la gente vea a la iglesia como su referente creíble. Pero nosotros
En nuestra parcela tenemos que ser lo suficientemente honestos como para darle garantía a los demás de que si algún día llegamos a un puesto de más responsabilidad, seremos igual de honestos. Porque eso va en nuestra naturaleza, porque hemos recibido al Señor y queremos no solamente obedecerle, sino ser fiel a aquello que Él ha puesto en nuestras manos. El predicador o la predicadora tiene que ser una persona disciplinada. Si tenemos que cumplir la comisión de hacer discípulos a todas las naciones, debemos dar ejemplo de disciplina en nuestras propias vidas. Organiza, que no esclaviza, tu día. Es decir, necesitas un tiempo para levantarte, retirarte o acostarte, estudiar, orar, tiempo libre y relax, etc. Es decir, tenemos que aprender, digamos, a ser personas disciplinadas. Yo os puedo decir que desde que con 18 años leí un artículo muy interesante sobre el maná en la mañana, decidí hacer que lo primero en mi vida fuese siempre levantarme temprano para recoger mi maná diario. Y por la gracia de Dios, no por mi fuerza, pero por la gracia de Dios, a excepción de 4 días que has estado viajando, en estos 50 años he podido mantenerlo día a día y lo sigo haciendo. No porque yo sea muy fuerte ni muy valiente, sino porque lo he metido dentro de lo que es la disciplina de mi vida. En mi disciplina de vida, ese encuentro con Dios, ese tiempo para su palabra, es decir, es intocable. Por eso es importante que seamos personas disciplinadas. Y debe ser también un buen administrador de su hogar. Por nuestra posición al frente o en el centro de un grupo de estudio, los ojos del rebaño están fijos en tu hogar. Es decir, ten mucho cuidado, porque, es decir, no eres nadie en la iglesia y pasas casi completamente inadvertido. En el momento en que se te pide hacer algo y se te ve en el púlpito 2 días, es decir, eres objeto de análisis. Eres un objeto para poner tus ojos y empezar a sacarte todos los defectos que antes nunca nadie te sacó. Esa es la realidad. Por eso, hermanos, cualquier ministerio en el que somos puestos o llamados, es decir, conlleva una carga, conlleva una responsabilidad y como hijos de Dios, una obediencia. Porque si Dios nos ha llamado, tenemos que ser responsables con Él.